de Gemma Ventura sobre la novela de Paloma, La sospecha de Sofía, ¿no? Entonces, el guión ya estaba un poco decantado hacia el tema del espionaje y eso por ahí me enganchó. Yo desde siempre he querido hacer mi película de espías y esta lo permitía porque estaba ambientada en la Guerra Fría, además, y bueno, por ahí me pilló. Con una filmografía marcada por títulos de memoria y de política, ¿qué le interesaba explorar de esto de la Guerra Fría, el espionaje, la España franquista? Bueno, yo esas épocas las he vivido, ¿no? Tanto en mayo del 68, que estaba en París un poco antes, o Berlín Oriental, en el que estuve en la época dura todavía, o en Moscú, que estuve antes de la perestroika. Pues he conocido esa época. Entonces, bueno, volver a zambullirte en esa época ha sido una experiencia curiosa, porque en esa época, entonces lo veíamos, pues eran síntomas de esperanza, ¿no? La mayo del 68, la caída del muro, y ver la realidad, cómo ha acabado esa ilusión que teníamos en aquella época, pues es bastante estremecedor. Y después de tantos años en la industria y después de haber pasado tantas etapas, ¿cómo ve el lugar del cine ahora y sobre todo este tipo de género a nivel nacional? Bueno, yo creo que ahora industrialmente el cine ha progresado mucho, ¿no? Hay muchísimas más películas, se hacen más películas que antes y en ese sentido está muy bien. Está muy bien también que hayan aparecido muchas nuevas directoras que no tenían voz hasta ahora, eso me parece estupendo. Y a las pruebas me remito, ¿no? Con el premio en San Sebastián ahora, por ejemplo, ¿no? De Alauda. Y por otro lado, hay un problema para la gente que hemos hecho películas con absoluta independencia y libertad y haciendo lo que queríamos, que a veces, no siempre, pues exigen tiene un precio, ¿no? El apoyo de una plataforma y se meten en las historias y tal, y eso ya es más complicado. Y el tema del consumo rápido, toda la plataforma, la inteligencia artificial, ¿lo miras con recelo? Sí. No, pero bueno, debe ser una cosa ya cultural, ¿no? Yo tengo a mis nietos que ven una película acelerada en el móvil mientras están hablando con otra y viendo no sé qué y luego consultan, ¿no? O sea, y lo hacen todo a la vez. Yo sería absolutamente incapaz. Bueno, tienes que focalizar y centralizar. Yo, ¿no? Ellos ya son de otra generación que ya veremos a dónde lleva, pero bueno, son distintos. ¿Crees que las películas pueden cambiar la forma en la que entendemos nuestra historia? La forma en que entendemos, Nuestra historia. sí, bueno, cambiar, ¿no? Pueden aportar datos, ¿no? Depende de lo creíbles que sean y lo documentadas que estén, ¿no? Y el afán de veracidad que tengas, ¿no? Si son cosas de propaganda, olvídate. Ahora hay mucha propaganda para todo en todos lados, y fakes y lo que quieras, ¿no? Si vas por ese camino no sirve para nada, pero bueno, si se hacen las películas con criterio de veracidad y de honestidad, sí que pueden servir a la gente, sobre todo a la gente que no lo ha vivido, para mostrarle cómo fue, ¿no? ¿Y qué te sigue emocionando de un rodaje después de tantos años e ilusionando ponerte detrás de la cámara? El rodaje. Yo me levantaría todos los días de mi vida para ir a rodar, sin dudarlo. Es que es un momento de éxtasis, que estás por encima de tus posibilidades, o sea, estás flotando por encima del aire y contestando a 80 personas que te hacen preguntas todo el rato, ¿no? ¿Qué zapatos te gustan más para esta secuencia, estos o estos? Y tú sabes que no se van a ver los zapatos, pero tienes que decir ese, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? Preguntas, eso lo contaba muy bien Trifón La Noche Americana, ¿no? Que candidatos le hacen 100 preguntas al cabo del día y solo sabe la respuesta de 50, pero tiene que contestar a las 100 como si lo supiera. ¿Y lo más difícil de rodar esta película? ¿Algún contratiempo? No, ha sido un rodaje lo hemos disfrutado muchísimo. Yo ya desde hace mucho tiempo
Si no disfrutas en el rodaje, que estás esperando 3 años para hacer una película, eso no merece la pena, ¿sabes? Lo primero es que el equipo disfrute, que estemos, que funcione la armonía, y no dejo que se salga nada, intento no dejar que se salga nada de madre, porque de repente hay unos egos que entran en acción, no solo con los actores, sino con el equipo técnico también, que hay que intentar encauzarlos, ¿no? ¿Y has sentido alguna vez que una película ha cambiado tu forma de pensar o de ver ciertas cosas? Bueno, todas, ¿no? Todas las películas aprendes cosas, por la temática que tratas, por las relaciones que tienes. Una película ya te digo que es un momento de éxtasis en el que te impactan cosas que hasta entonces no te habían impactado, etcétera. Estás con la piel muy sensible. Y por último, si tuviera que resumir en una frase, ¿por qué el espectador no se puede perder La sospecha de Sofía? Bueno, espero que no se la pueda perder, pero bueno, si se la pierde tampoco se va a morir. Pero que yo creo que merece la pena verla, sobre todo para las que no han vivido esa época, para conocerla, ¿no? Las que la han vivido, para recordarla, en ese sentido, ¿no? Yo creo que es importante. Sí. Vale, pues ¿qué les sedujo de su personaje para aceptar el proyecto de la película de La sospecha de Sofía? Pues una mezcla de cosas, volver a trabajar con Aura, poder trabajar con Imanol Uribe, darle voz a estos personajes e historias maravillosos que escribió Paloma Sánchez de Garnica, y sí, la verdad que todo esto, o sea, no había ninguna razón para decir que no. Lo mismo, totalmente de acuerdo con mi compañero. Alex, haces de 2 hermanos gemelos con vidas opuestas. ¿Cómo fue el reto de darles una identidad única y que estuviera clara la diferencia entre los 2 personajes? Pues fue un reto que acepté con mucho respeto. Al principio no sé por qué pensé que podría hacer 2 personas más diferentes, luego me di cuenta que como uno se tenía que hacer pasar por el otro, pues no tenía menos rango para lucirme, o lo que yo entendía, porque veía otras pelis de actores compañeros que habían hecho gemelos. Me fijaba mucho en Tom Hardy, que hace 2 cosas muy diferentes no recuerdo el nombre de la película, y claro, esto es otra cosa, pero ahora ya estaba aburrida de escuchar esto. Me parece al final que es mentira, pero bueno, que me ayudaba mucho su mirada, el cómo ella me miraba, y me ayudaba a construir esos 2 personajes a través de su forma de mirarme. Y ahora, ¿cómo ha sido Sofía un personaje que tiene que estar ahí entre la búsqueda de la verdad, la intriga, la duda? Pues para mí es lo que ha dicho Alex, pero al revés, que es verdad. Que claro, yo de repente tenía una misma persona, pero que era completamente diferente, que me miraba diferente, que se comportaba diferente. Entonces, como Sofía, pasar de alguien que no te escucha, que un poco le molestas, que no te mira, de sentir esa soledad en ese vínculo, a de repente tener una persona que se planta delante y que te observa, que te escucha, que te responde, que piensa sobre lo que has dicho, que te toca, que te tiene en cuenta. Claro, eso ya me daba todo el trabajo, ¿no? Y el gran conflicto de Sofía para mí era hasta qué punto quiero averiguar. Hasta qué punto me interesa saber qué ha pasado. ¿Y creen que las películas pueden cambiar la forma en la que entendemos nuestra historia? Creo que una buena película, y que una obra de teatro, y que el arte en general es un buen espejo en el que mirarse, en el que reflexionar, y desde luego esta película pues te invita a reflexionar. No sé, me gusta lo que plantea a través del personaje de Sofía, de si realmente la sinceridad está sobrevalorada o la sinceridad es, no sé, por ejemplo, Sofía, al final, que no me quiero meter en lo que piensa tu personaje, pero hemos llegado, después de hablar y hablar, como a sintetizar que hay una buena frase que es una premisa para la película, que es
¿Qué harías si descubres que la persona con la que convives, el padre o la madre de tus hijos, no es quien dice ser? Y dentro de esto, si fuera mejor de lo que tenías antes, ¿qué harías? ¿Lo dirías o te conformarías? Y ahí, no sé, me resulta muy... Creo que de todo lo que hablas, lo que más interesante me parece. Por eso Paloma, la autora, le puso muy inteligentemente este título, La sospecha de Sofía, porque realmente a través de Sofía todos nos preguntamos, ¿y tú qué harías en su lugar? Sí, a mí esta cuestión, ¿no? Es lo que más me interesa del cine, tanto como espectadora como actriz. Porque creo que el arte en general, la cultura, ¿no? Que también pasa con los libros y con la danza, con todo, pero en el cine, al ser visual, al hablar de nuestras propias historias, creo que es una herramienta muy potente para poder observar otras realidades, comprender a personas que nos cuesta comprender o que son muy diferentes a nosotros. Creo que es que nos abre la empatía, que nos abre el mundo, ¿no? La visión del mundo. Creo que es una herramienta súper potente y muy interesante de conexión con el mundo y con los otros. Y también una herramienta muy importante de reflexión. Entonces, para mí, creo que sí, quizás soy un poco ilusa, pero creo que sí que tiene un poder muy fuerte en hacernos reflexionar. Y creo que en estos momentos, además, sentarnos frente a historias complejas que nos hablan de muchas vivencias diferentes, de muchos puntos de vista, de personajes que hacen lo que pueden con lo que tienen y que luego ven la responsabilidad ¿no? y las consecuencias de sus acciones y se tienen que enfrentar a ellas. Creo que son el tipo de historias que necesitamos también, ¿no? Que vayan más allá de la superficie y nos hagan pensar, conectarnos y no juzgar tanto sin pensar un poco más en profundo. Y para terminar, si tuvieran que resumir en una frase por qué el espectador no se puede perder La sospecha de Sofía. Esto Alex lo hace súper bien. No, pues no me quiero repetir, pero esa es una buena pregunta. Digo, lo que te comentaba antes de que lanzar esa pregunta, ¿no? De qué harías tú si supieras que la persona con la que convives no es quien dice ser. No sé, es cine en estado puro. Hay películas que las puedes ver en casa y no va a cambiar realmente, pero esta película es para verla en cine y es para disfrutarla en familia, con tus amigos, con tu pareja y me parece el mejor plan para este fin de semana. ¿Ves cómo lo hace súper bien?